Imagínate ser un investigador policial y darte cuenta, demasiado tarde, de que el principal sospechoso de tu investigación es alguien que te conoce mejor que tú mismo. Tus hábitos, tus recuerdos, tus discursos, incluso tus miedos más secretos. Ahora piensa, ¿qué pasaría si esta persona no estuviera simplemente mintiendo, pero jugando con tu mente? No por venganza, si no fuera por placer, o peor aún, como parte de algo mucho más grande. En esta historia, el papel de cazador y presa cambia de mientras en forma, silencioso, cruel e irreversible, y al final, nadie sabe con certeza quién desapareció, el criminal o el propio investigador. Si te gustan las historias reales con giros oscuros, casos sin resolver y misterios psicológicos que parecen sacados de una pesadilla, suscríbete al canal ahora y activa la campana, porque lo que estás a punto de escuchar hoy podría cambiar la forma en que confías en las personas, especialmente cuando afirman ser solo testigos. Dario Monteiro era uno de los investigadores más respetados de la División de Homicidios de la Policía Civil. A sus 42 años tenía un historial impresionante resolviendo casos, no por suerte, sino por intuición. Cuando se reportó un asesinato inusual en una zona rural del interior de São Paulo, fue citado personalmente. La víctima era un hombre solitario de mediana edad, hallado muerto en su propio taller, con signos de asfixia y marcas inusuales en las paredes, símbolos grabados con tiza y espejos cubiertos con sábanas. Nada de esto encajaba con los patrones habituales, y esto ya despertó en él lo que él llamaba una premonición investigadora. Al llegar al lugar, Dario se dio cuenta de lo aislado que estaba. La casa de la víctima estaba al final de un camino de tierra, rodeada de un denso bosque, sin señal de celular. Los vecinos, que eran pocos y distantes entre sí, apenas dijeron nada. La única testigo que afirmó haber visto algo esa noche fue Isabela Moller, quien vivía a 400 metros del garaje. Dijo haber visto una luz extraña y oído sonidos como si alguien pidiera ayuda. Dario programó de inmediato una visita a su casa y, desde el principio, algo le inquietó. Ella abrió la puerta antes de que él llamara. Isabela era una mujer aparentemente normal. Tenía 36 años, vivía sola, vestía con sobriedad y hablaba con calma. Parecía dispuesta a colaborar, pero no sentía curiosidad. Al responder, su mirada estaba más fija en la reacción de Dario que en cualquier otra cosa. Y aún sin pruebas, él escribió en su cuaderno: testigo muy atento. Fue allí, sin saberlo, que Dario dio el primer paso hacia el abismo. En los días siguientes, Dario empezó a repasar todo lo que Isabela le había dicho. Era como si supiera demasiados detalles, aunque no estuviera en la escena del crimen. Mencionó ruidos que no deberían haber sido audibles desde esa distancia, detalles visuales que solo alguien dentro de la casa podía ver. Y, sin embargo, no había pruebas en su contra, solo una intuición creciente. Regresó a su casa, esta vez sin avisar, y ella, una vez más, abrió la puerta antes de que él llegara al portón. Mientras ella lo recibía con té y una conversación cortés, Dario comenzó a analizar la habitación. Había algo preciso en la disposición. Cada objeto estaba colocado con precisión, pero lo que más le llamó la atención fue una discreta estantería con cuadernos negros numerados. Cuando se acercó, ella cambió de tema rápidamente. En el coche, tras salir de casa, Dario anotó: hay diarios, quizás sobre el caso. Solicitó una orden de vigilancia discreta a la comisaría. Quería mantener a Isabela bajo vigilancia sin alertarla. Pero esa noche, al revisar su correo electrónico personal, notó algo extraño.
Un mensaje enviado desde su propia dirección a sí mismo, con un solo título: Antes eras más discreto, Darío. El investigador se desconectó inmediatamente de la red y se dio cuenta de que el testigo no solo sabía demasiado, sino que ya lo estaba vigilando. Atemorizado por la posibilidad de vigilancia, Darío volvió a lo básico: archivos físicos, notas manuscritas y nada digital. Desactivó todo acceso remoto y mantuvo el caso en privado. Al regresar a la escena original del crimen, se dio cuenta de que las marcas de tiza, antes meramente decorativas, formaban un antiguo código de protección. Lo descubrió al compararlas con registros de rituales populares locales asociados con la idea de encerrar espíritus. Esto se alejaba cada vez más de un asesinato común. Empezó a sospechar que la víctima, el hombre del garaje, no era solo un residente excéntrico. Había notas sobre visitas frecuentes de una mujer con rasgos similares a los de Isabela. Recetas de té, símbolos esotéricos y cartas firmadas solo con la letra I. Al parecer, la relación entre ambos era más profunda. Isabela negó conocerlo. Pero los registros contaban otra historia. Darío se dio cuenta de que estaba inmerso en una narrativa donde nada era fiable, ni siquiera los documentos. Algunas páginas de informes habían desaparecido del cajón de su oficina, y una noche encontró la puerta sin llave. Sobre la alfombra, una nota doblada y escrita a mano: Llegas tarde. Comprendió que ya no era el investigador de este caso, era el protagonista, y no sabía cuánto tiempo le quedaba. En un intento por recuperar el control, Darío contrató a un perito privado de su confianza. Solicitaron un análisis del sistema de cámaras de la calle de la testigo. Al principio, todo parecía normal, excepto por una cosa: Isabela salía de casa todas las noches, entre las 2 y las 3 de la madrugada, recorriendo diferentes caminos. Nunca con el móvil, nunca con el bolso, a veces solo con una linterna. Pero lo más inquietante, todas las noches pasaba frente a la casa de Darío. Luego revisó sus propios hábitos y empezó a recordar sensaciones extrañas de las últimas semanas. Alarmas que sonaban sin explicación, el perro ladrando por la noche y el espejo del baño que se agrietaba sin motivo aparente. No, solo lo espiaba. Estaba dejando señales, jugando con su mente. Una mañana decidió confrontarla. Detuvo el coche en la calle por donde ella pasaría y se acercó. Isabela no mostró sorpresa. Simplemente sonrió y dijo: Pensé que eras más inteligente. Y luego siguió caminando como si nada hubiera pasado. Darío se quedó quieto, sintiendo algo que no había sentido desde el comienzo de su carrera. Miedo, no al crimen, sino a algo más grande. Algo que aún no podía identificar. Darío obtuvo una autorización discreta para inspeccionar los diarios de Isabela. Cuando los agentes allanaron su casa, vacía esa mañana, encontraron 17 cuadernos organizados por fecha. En lugar de reflexiones personales, eran relatos detallados de la vida de Darío, desde sus hábitos alimenticios hasta conversaciones específicas que mantuvo por teléfono o en su coche. Ella lo sabía todo, y desde hacía mucho tiempo. Una de las notas más antiguas databa de 3 años antes del asesinato investigado. Eso no tenía sentido. No se conocían antes. ¿O sí? Darío empezó a notar lagunas en su memoria, pequeños desmayos, objetos que se movían, rostros que le resultaban demasiado familiares de sus antiguas investigaciones. Empezó a dudar de su propia percepción. Y lo que más le asustaba, Isabela parecía saber exactamente cómo pensaría.
También había diagramas de rutas, transcripciones de interrogatorios que nunca había hecho públicos e incluso predicciones sobre sus próximos pasos. Era como si estuviera jugando al ajedrez con él, 4 movimientos por delante, y él ni siquiera sabía que estaba en el tablero. Por primera vez, el investigador lo aceptó. No estaba preparado para esto. En los días siguientes, Dario se volvió paranoico. Empezó a dormir con las luces encendidas, instaló cámaras en su casa y evitó el contacto con sus colegas, negándose incluso a compartir nuevos detalles sobre la investigación. Se sentía rodeado, y de hecho, lo estaba. La investigación indicó que su portátil había sido accedido remotamente durante más de 2 meses, y lo más extraño fue que se trataba de una red sin dirección IP conocida. La tecnología, que siempre había sido su aliada, ahora parecía ser un arma en su contra. Incluso clonaron su teléfono personal y empezaron a enviar mensajes a sus colegas con instrucciones falsas. Uno de ellos decía: cerrado. Isabela es inocente. Esto casi le cuesta la suspensión. Solo la confianza del detective jefe lo mantuvo en el caso. Pero al mismo tiempo, sabía que alguien intentaba borrarlo de la investigación. En un intento de revertir la situación, Dario regresó a la escena del crimen original, al taller del hombre asesinado. En el sótano encontró una vieja cinta de casete con la etiqueta Confesión 2019. Al escucharla, se quedó atónito. Era la voz de Isabela diciendo que el proyecto estaba en marcha y que a Dario le iba bien. Eso lo cambió todo, o confirmó lo que ya temía. No fue él quien decidió investigar ese caso, fue elegido. Comenzó a buscar conexiones entre la víctima, los diarios y esta supuesta grabación. Descubrió que el hombre asesinado, llamado Elisio Braga, fue psiquiatra forense militar entre 1991 y 2003. Tras ser dado de baja por razones desconocidas, se aisló en el campo. Al revisar los expedientes médicos archivados, Dario encontró algo inquietante. Isabela Moller ingresó en un hospital psiquiátrico dirigido por Elisio a los 16 años. Las notas de su historial médico describían a una joven extremadamente inteligente, con comportamiento manipulador y un diagnóstico dual: trastorno de identidad disociativo con rasgos sociopáticos. Pero un detalle destacaba: le habían dado el alta por recomendación directa de Elisio, alegando una mejoría completa. Poco después, el psiquiatra abandonó su carrera. Fue como si lo hubiera convencido de desaparecer, y ahora, años después, estaba muerto. Dario creó un mapa con fechas, lugares y nombres, y se dio cuenta de que el patrón se repetía. Isabela contactaba a hombres con historial de autoridad, recababa información y luego desaparecía. Pero con él había algo diferente. Ella no solo quería manipular, quería poner a prueba la cordura de alguien que creía controlarlo todo. No fue víctima por casualidad, fue la pieza final de un experimento. Dario decidió confrontarla directamente. Fue a casa de Isabela, pero ella había desaparecido. La casa estaba cerrada, pero no había señales de escape. Dentro, solo un objeto destacaba: un cuadro en la pared con el rostro de Dario en primer plano, pintado a mano. Rozaba el ritual, o la provocación. Los superiores ordenaron el cierre del caso por falta de pruebas concluyentes. No había más cadáver ni sospecha formal. Pero para Dario, el caso no estaba cerrado. Dejó la policía meses después, sin dar explicaciones. Empezó a vivir aislado, investigando por su cuenta, volviendo sobre sus pasos, revisando casos antiguos. Y fue entonces cuando se dio cuenta de algo aún más siniestro. En al menos
3 investigaciones anteriores se había topado con mujeres con el mismo habla, apariencia y comportamiento. Tenían nombres diferentes, pero su mirada era la misma. Isabela no era solo una mujer, era una identidad que se reciclaba a sí misma. Y él tenía una terrible sospecha. Quizá a lo que se enfrentaba no era a una persona, sino a una organización, un experimento psicológico, o peor aún, una secta moderna de control mental y manipulación extrema. Pero no tenía forma de demostrarlo, porque al investigar, se convirtió en cómplice. Un año después, Dario se mudó a una granja en el campo. Empezó a vivir aislado, sin redes sociales ni teléfono. Pero las señales no cesaron. Una noche, en el baño, apareció un mensaje en el espejo empañado: «Sigues siendo vigilado». El miedo regresó como una ola. Pasó días sin dormir. Instaló cámaras, vallas y perros, pero nunca atrapó a nadie. Empezó a recibir sobres con objetos personales que había perdido años atrás. Un reloj, una foto de la infancia, una bala de un revólver de una escuela de tiro. Todo estaba cuidadosamente empaquetado. Sabía, era ella o ellos. Y lo más inquietante, los paquetes nunca tenían remitente, sino que siempre venían con un papel con mensajes crípticos. El último decía: «No investiguen más». Esto es lo que queda de quienes lo intentaron. Dario grabó un video contándolo todo, su testimonio psicológico, y se lo envió a un periodista de confianza. Días después, desapareció. Su coche fue encontrado en una gasolinera abandonada. La cámara de seguridad lo muestra estacionándose y mirando algo fuera de cuadro. Después de eso, nada. El video llegó al periodista, quien intentó investigar, pero fue silenciado por una demanda por uso indebido de imágenes policiales. El contenido fue borrado de Internet. Solo quedaron copias en memorias USB distribuidas por contactos anónimos. Muchos dicen que la historia de Dario es un engaño. Otros juran que está vivo, ocultándose bajo otro nombre. Pero hay quienes afirman que Isabela aún ronda comisarías y archivos confidenciales, buscando su próxima pieza. El misterio del asesinato original nunca se ha resuelto. Tampoco las conexiones entre los diarios, las desapariciones y las múltiples caras de Isabela. Algunos creen que ni siquiera existe, que es una creación de algo mayor, una entidad, una secta, una inteligencia artificial infiltrada. Nadie lo sabe, pero todos coinciden en una cosa: la investigadora fue silenciada. ¿Y tú? Si yo estuviera en su lugar, ¿hasta qué punto seguirías investigando sabiendo que el precio se está borrando de la realidad?